Vimos dos formulaciones para describir un experimento de difracción de rayos X. Por un lado, lo que se conoce como formulación de Bragg, que consiste en considerar al sólido como un conjunto de planos que reflejan parcialmente un haz de luz incidente. La onda saliente es el resultado de una superposición de contribuciones que vienen de reflexiones en diferentes planos del cristal. Como estamos considerando dispersión elástica, la longitud de onda de la luz incidente es la misma que de la luz saliente. O lo que es lo mismo, el módulo del vector de onda entrantes es el mismo que el del vector de onda saliente. En esta configuración analizamos las condiciones para tener una interferencia constructiva para la onda saliente y definimos un vector Q que era la diferencia entre el K sub 0 incidente y el K saliente, y geométricamente vemos que es perpendicular a los planos que estamos considerando el cristal. Vimos que para tener interferencia constructiva, el producto escalar de ese vector Q con cualquier vector que apunta a un punto de la red de Bravais tenía que ser dos veces un número entero por pi, lo que es equivalente a decir que este Q tiene que pertenecer a la red recíproca de la red de Bravais que estamos considerando en el cristal. La otra formulación que vimos es la del Laue, que analiza el experimento de difracción de rayos X partiendo de la dispersión de una onda plana por un átomo. Este es un problema que los alumnos de grado en el instituto van a analizar con mucho más detalle en la materia de física atómica y molecular. Entonces consideramos la dispersión en todos los átomos del cristal y hacemos una superposición de las ondas salientes y analizamos cuándo tenemos una interferencia constructiva. Habíamos definido un vector K con el mismo módulo que el vector de onda entrante en la dirección de observación y llegamos a la conclusión de que vamos a tener interferencia constructiva cuando Q, que de nuevo es la diferencia entre K0 y K, pertenezca a la red recíproca del cristal que estamos considerando. Veamos ahora algunas propiedades de los vectores de la red recíproca y su relación con los planos cristalinos. Los vectores de la red recíproca satisfacen que cuando hacemos el producto escalar con cualquier vector de la red de Bravais nos da dos veces un número entero por pi. Vimos que a los G los podemos escribir como una combinación lineal con coeficientes enteros de tres vectores linealmente independientes, que son los vectores primitivos de la red recíproca, y que vimos cómo calcular a partir de los vectores primitivos de la red de Bravais correspondiente. Si M1, M2 y M3 son coprimos, vamos a decir que G es irreducible. Si no son coprimos, vamos a sacar como factor común el máximo común divisor de M1, M2 y M3 y vamos a construir un G0 que sí es irreducible. Este vector G0 es por construcción también un vector de la red recíproca y es el de módulo mínimo que apunta en la dirección de G. Este G0 también satisface que si hacemos el producto escalar con un R que pertenece a la red de Bravais asociada, nos va a dar 2 por algún número entero por pi. Vamos a analizar un poco el caso en que suponemos que este n es igual a 1. Y vamos a ver todos los puntos que satisfacen esta condición, no solo los de la red de Bravais. Vemos que podemos dividir por el módulo de G0 y esto es la ecuación de un plano, define un plano para R que es perpendicular a G0 y que pasa a una distancia 2pi dividido el módulo de G0 del origen. Para otros valores de n tenemos todos planos perpendiculares a G0 y van a estar separados esos planos entre sí a primeros vecinos a una distancia d. Entonces, si tenemos un G0 irreducible, los enteros J1, J2 y J3 se utilizan para definir esa familia de planos y se usa esta notación, se los pone en un paréntesis y se les llama índices de Miller.
Veamos ahora dónde intersectan estos planos, en particular el plano de n igual a 1, a los ejes primitivos. Tomamos R en la dirección del vector primitivo A1 y le ponemos alguna constante de proporcionalidad. Si usamos esta relación de ortogonalidad entre los AI y los BJ, reemplazando en esta ecuación, lo que vemos es que G sub 0 por este R nos da 2pi por J1 dividido H, que tiene que ser igual a 2pi. Así que H va a ser un número entero que es igual al J1 de nuestro vector de la R recíproca. Podemos hacer exactamente lo mismo con las otras direcciones espaciales y ver a dónde intersecta el plano definido por este eje 0 y tomando n igual a 1 a los ejes primitivos. Y llegamos a la conclusión de que estas constantes de proporcionalidad son números enteros y son los coeficientes que tiene el vector de la red recíproca. En general se usa esta notación con paréntesis para definir los planos cristalinos, y si se ponen corchetes uno se está refiriendo a una dirección en el cristal. Cuando estos enteros son números negativos, se suele poner una barra arriba del número en lugar de usar el signo menos. Identificar a los planos cristalinos nos sirve, además de para entender los experimentos de difracción de rayos X, para entender las facetas que se ven en los cristales en la naturaleza. En general aparecen con más frecuencia índices pequeños, como esto que se ve en la figura. O sea, eso quiere decir que los números estos son enteros chicos, y esos números enteros chicos están asociados a planos que tienen una alta densidad de átomos. En este ejemplo se muestran diferentes facetas para una estructura con simetría cúbica. Con esa regla fenomenológica en mente de que vamos a tener planos asociados a índices de Miller chicos, se pueden entender las formas que se ven para los cristales en la naturaleza en los diferentes sistemas cristalinos. Volviendo a la difracción de rayos X, ya tenemos la teoría. Lo que nos falta es saber cómo se haría el experimento en la práctica. Hay libros que tratan este tema. Vamos a ver algunos inconvenientes que aparecen y algunas formas de solucionarlos de manera muy general. Entonces, haríamos incidir luz monocromática en nuestro cristal y pondríamos una pantalla para tratar de identificar las regiones en esa pantalla donde hay una alta luminosidad, que nos dice que hay interferencia constructiva, y de esa manera tratar de sacar información sobre nuestro cristal. En principio tendríamos que poner una pantalla esférica para analizar todas las direcciones posibles. Pero esta forma de hacer el experimento tiene un problema, porque lo que necesitamos es que la diferencia entre K0 y K sea un vector de la red recíproca, pero como K0 y K tienen el mismo módulo, todos los Q posibles para las diferentes direcciones salientes recorren una cáscara esférica en el espacio recíproco. Esto se representa esquemáticamente acá. Los puntos corresponden a vectores de la red recíproca. Tenemos nuestro vector K0, nuestro vector K, los dos tienen el mismo módulo, y eso nos define el vector Q. Este sería el origen de coordenadas. Habíamos dicho que el ángulo entre K0 y K es 2 veces θ, que era el ángulo de reflexión. Ahora, si miramos en todas las direcciones posibles, los Q posibles que nos van a aparecer a medida que movemos este K van a recorrer esta cáscara esférica. Y para tener una interferencia constructiva necesitamos que esta cáscara esférica coincida con uno de los puntos de la red recíproca. Ahora, esto tiene medida nula en el espacio tridimensional, entonces la probabilidad de que coincida la cáscara esta
para alguna longitud de onda que le pongamos a nuestra luz monocromática con algún vector de la red recíproca es esencialmente cero. Una posibilidad para resolver este problema, que en la práctica no es muy viable, sería cambiar la longitud de la onda incidente y de esa forma sí podríamos tocar los diferentes vectores de la red recíproca con nuestro Q. Pero otra forma, que es la que se usó en los experimentos originales del AWE, es no usar una fuente de luz monocromática, sino tener un espectro de longitudes de onda. Eso es lo que se conoce como método del AWE, y Laue tuvo suerte porque cuando intentó demostrar que se podía ver la difracción de rayos X, esta interferencia de rayos X para determinar la estructura cristalina, usó una fuente no monocromática. Si hubiera usado una monocromática no hubiera visto nada. El problema de usar una fuente no monocromática es que la intensidad de los picos de difracción depende de la intensidad de la luz a la longitud de onda que corresponde a esa interferencia constructiva. Y también habíamos visto que si teníamos una base, la intensidad de los picos de difracción depende de las posiciones y de los tipos de átomos que tenemos en esa base. Eso se conoce como el factor de estructura. Entonces se nos van a mezclar estas dos contribuciones para modificar la intensidad de los picos de difracción y va a ser muy difícil sacar información sobre la base, por ejemplo. Pero este método se usa y es muy útil en general para orientar las muestras. Otra opción es rotar la muestra, o sea, el mismo dispositivo que teníamos antes. Tenemos una luz incidente, una pantalla, pero tenemos la libertad de rotar la muestra. Si uno rota la muestra, también va a estar rotando a la red recíproca, así que los puntos de la red recíproca van a describir círculos alrededor del eje de rotación que estamos utilizando, y esos puntos van a tocar sí o sí en algún momento a la cáscara de Ewald, lo que va a dar lugar a un pico en la intensidad de la luz. Otro método muy utilizado es el de Debye. Entonces molemos un cristal para tener una muestra que es un conjunto de cristales orientados de manera aleatoria. Así que es como si hubiéramos girado nuestra muestra en todas las orientaciones posibles. Hacemos incidir nuestra luz en la muestra. Entonces estamos en una situación que es parecida a la de cristal rotante, nada más que estamos viendo todas las rotaciones posibles al mismo tiempo que ocurren para diferentes cristales en la muestra. Entonces estamos garantizados que algún cristal va a estar orientado adecuadamente como para dar lugar a una interferencia constructiva. Como acá en promedio recuperamos la simetría azimutal, lo que se ve en la pantalla es una serie de anillos para las diferentes condiciones de interferencia constructiva. Lo que se registra en general es la separación angular entre los diferentes picos que aparecen. Y bueno, este es 2 veces θ, y θ era el ángulo de reflexión. Este es el ángulo entre K0 y K, o sea, entre el vector incidente y el vector saliente. En esta figura se muestra la intensidad que se obtiene en un experimento con polvos en función de 2 veces el ángulo. Lo que se ve es una serie de picos, y en este caso ya han identificado la estructura cristalina y a qué plano cristalino corresponde cada uno de los picos. La idea para identificar los planos que corresponden a los picos que se ven en la intensidad y de esa forma determinar la estructura cristalina es la siguiente. Vamos a usar la ley de Bragg. Acá, si recuerdan, D es la distancia entre planos adyacentes, θ es el ángulo de reflexión, lambda la longitud de onda y n un número entero.
vimos que podíamos identificar a los planos cristalinos con índices de Miller y que también estos eran los coeficientes de un vector de la R recíproca y que los planos asociados a ese vector de la R recíproca estaban separados a una distancia d que era igual a 2pi dividido el módulo de ese vector. Acá vamos a probar para una red cúbica, que ustedes van a hacer esta cuenta en la práctica, qué es lo que da la distancia. En este caso está dada por esta ecuación y vamos a reemplazar acá. En general conviene comenzar de los ángulos más chicos, eso está asociado a las distancias más grandes, o sea, a los índices de Miller más chicos. Y acá estamos diciendo será una cúbica, tenemos que reemplazar acá diferentes enteros para ir probando diferentes planos cristalinos y ver la separación angular que nos aparece entre esos picos. Acá está esquematizado dónde esperamos observar picos para una cúbica simple, para una cúbica centrada en el cuerpo, para una cúbica centrada en las caras y para la estructura del diamante. Vemos que la separación entre picos es distinta para las diferentes estructuras, así que podríamos probar estas y ver si alguna es compatible con la separación entre picos que estamos observando. Si nos convencemos, por ejemplo, en este caso de que es la cúbica, podemos sacar posteriormente información sobre el parámetro de red, porque conocemos lambda. En general, determinar la estructura cristalina de un sistema es complicado, con experimento de difracción, como vimos el de polvo, por ejemplo, nos da información sobre la forma y el tamaño de la celda unidad. Una vez que tenemos la forma y el tamaño de la celda unidad, si conocemos la composición química y la densidad, podemos saber cuántos átomos y de qué tipo hay en la celda unidad. El paso siguiente sería determinar la posición de los átomos dentro de la celda unidad y para eso podemos sacar información de la intensidad de los picos de difracción. Ya vimos que estaban modulados por este factor de estructura. El problema es que vemos la intensidad, que es el módulo cuadrado de esta cantidad, y no tenemos información directa sobre la fase, al menos en los experimentos más comunes de difracción de rayos X.